Dama Oscuridad. Historias reales, libros, biografías, leyendas. Un mundo sumergido en la oscuridad abierto para ti. Historia de fantasmas escrita por Vincent O'Sullivan. El intervalo. La señora Wilton cruzó el angosto sendero que lleva a uno de los portones de Regent's Park. Salió a una calle ancha y tranquila. Caminaba despacio, mirando ansiosamente de un lado al otro para no pasarse del número que buscaba. Se sujetó el abrigo de piel alrededor del cuello, porque después de los años pasados en India, el clima húmedo de Londres le parecía muy crudo. Por suerte, no había niebla, aunque sí una densa bruma gris y horrorosa, suspendida entre las casas. De a ratos soplaba una brisa que se sentía como un beso húmedo contra la piel. El pelo, las pestañas y el abrigo de piel de la señora Wilton estaban salpicados de gotas de agua diminutas. Se detuvo delante de un local de antigüedades y muebles de segunda mano. A través de una vidriera sucia y desordenada, vio una confusa pila de cosas, muchas de ellas de gran valor. Leyó el apellido polaco grabado en las letras blancas sobre el vidrio. «Este es el lugar», se dijo. Al abrir la puerta, las bisagras resonaron chillonas y malhumoradas. Enseguida vio al dueño que caminaba hacia ella desde el fondo oscuro del lugar. Tenía el rostro pálido, la piel fría y húmeda, y una barba negra y rala. La señora Wilton se dirigió a él en voz baja. Los ojos cínicos del comerciante la observaban con un dejo de complicidad, o quizá fuera de astucia o ironía. No obstante, la saludó con una reverencia solemne y respetuosa. Sí, ella está aquí, señora, pero no sé si querrá atenderla. Depende del humor que tenga. Tiene sus días buenos y sus días malos, y además tenemos que ser muy cuidadosos. La policía no creo que vayan a molestar a una dama como usted, pero a la pobre no le dan tregua últimamente. La señora Wilton siguió hasta la parte de atrás del local. En su camino iba volteando cosas y deteniéndose a levantarlas, y cada vez el comerciante murmuraba que no se preocupara. Entonces encendió una vela. Tiene que subir por la escalera de caracol. Está muy oscuro. Tenga cuidado. Cuando llegue junto a la puerta, ábrala y entre directamente. El hombre se quedó al pie de la escalera sosteniendo la vela en alto mientras ella trepaba los escalones. El cuarto no era muy grande y era más bien ordinario. Había unas pocas sillas tapizadas de rojo y dorado que se veían endebles e incómodas, y dos grandes palmeras en sendos rincones. La mesa tenía una tapa de vidrio y debajo había una lámina con una vista de Roma. El cuarto no tenía aspecto de oficina, pensó la señora Wilton, ni nada que sugiriera una sala de espera donde la gente entraba y salía el día entero. Aún así, uno no diría que se usaba como vivienda. No había libros ni papeles, y las sillas estaban en el lugar exacto donde las habían dejado después de la última limpieza. No había chimenea ni fuego, y hacía mucho frío. A la derecha de la ventana había una puerta cubierta con una cortina de tela afelpada. La señora Wilton se sentó cerca de la mesa mirando hacia la puerta. Pensó que la adivina aparecería por allí. Apoyó las manos lánguidamente sobre la mesa, una encima de la otra. Esto debía ser la 10ª vidente que consultaba desde que Hugh había muerto. En su mente las contó una por una. No, debe ser la número 11, se dijo. Había olvidado al horroroso hombre de París que le dijo que había sido sacerdote. Sin embargo, de todos los videntes consultados, este era el único que le había dicho algo concreto, aunque tampoco él pudo decirle algo que no perteneciera al pasado. Le habló de su matrimonio e incluso adivinó el tiempo en que habían estado casados, 21 meses. También le habló de su estado en la India. Al menos sabía que su esposo había sido soldado y que había prestado servicio en las colonias. Pero, en general, sus comentarios le habían resultado tan insatisfactorios como los demás. Ninguno le había brindado el consuelo que buscaba.
Ella no quería que le hablaran del pasado. Si Hugh se había ido para siempre, entonces con él se había ido su amor por la vida, su coraje y todo lo bueno que había en ella. Lo único que quería era que la liberaran de ese estado de desesperación del transcurrir confuso y sin rumbo de sus días. De noche esperaba angustiada que se hiciera de día, y de día esperaba angustiosa que llegara la noche. Así era su vida desde la muerte de su esposo. Si alguien pudiera asegurarlo que no todo estaba acabado, que él estaba en algún lugar no demasiado lejos, que no había cambiado nada, que estaba igual como lo conoció, con su pelo encrespado, su sonrisa perezosa y su rostro delgado y moreno, que él a veces la veía, que no la había olvidado. «Ay, mi querido Hugh», dijo suspirando. Cuando levantó la vista otra vez, la mujer estaba sentada frente a ella. La señora Wilton no la había oído entrar. Dada su larga experiencia con videntes y adivinos de todo tipo, enseguida percibió que esta mujer no era como los demás. Se había acostumbrado tanto a sus miradas inquisitivas y fugaces como a sus intentos, a veces torpes y a menudo sagazmente disimulados, de recopilar fragmentos de información para construir una visión que le pareciera creíble. Sin embargo, esta mujer no parecía necesitar esos recursos. No era que su aspecto sugiriera un contacto más estrecho con el mundo espiritual que el que había percibido en los otros. En verdad, se diría que su relación con este mundo era considerablemente más tenue. Algunos de ellos le habían parecido criaturas débiles, ansiosas y volátiles, y el ex sacerdote de París le había impresionado con su mirada terrible y reprobable. Ese hombre sería capaz de sentarse a la mesa con el diablo, y quizá lo había hecho, aunque no literalmente hablando. Pero esta mujer de alrededor de 50 años, pequeña y regordeta, de rostro cansado, tenía todo el aspecto de una cocinera, excepto por un detalle, que le hizo pensar que era una costurera. El vestido negro estaba cubierto de hebras de hilo blanco. La señora Wilton la miró algo confundida. Encontraba más razonable preguntarle cómo modificar un vestido que si podía comunicarse con los muertos. La pregunta había resultado incluso absurda por su aspecto tan común y corriente. La mujer parecía tímida y agobiada, respiraba con dificultad y tenía una tos seca pero persistente. Todo el tiempo se frotaba las manos, húmedas y ajadas, la una contra la otra, y se humedecía los labios con la lengua. En ella, empero, estos signos de postración nerviosa sugerían un exceso de trabajo en una atmósfera sofocante, con la espalda continuamente arqueada sobre la máquina de coser. Su pelo era opaco, como la piel de una rata, con trazas de una tintura mal hecha y algunas hebras de hilo enganchadas entre las mechas. Su mirada incómoda y atormentada conmovió a la señora Wilson, que le preguntó: «¿Está muy preocupada por la policía?» «Oh, sí, la policía. ¿Por qué no nos dejan en paz? Uno nunca sabe cuándo van a aparecer. ¿Por qué no me dejan en paz? Soy una buena mujer. Mi única arma es mi mente y no le hago daño a nadie». Ella siguió hablando con su voz cascada y quejumbrosa, sin dejar de frotarse las manos. Al verla, uno tenía la impresión de que decía cosas sin sentido, balbuceando como los niños antes de quedarse dormidos. «Yo quería explicarle», dijo la señora Wilton titubeando, pero la mujer había apoyado la cabeza contra el respaldo de la silla y no la miraba a ella sino a la pared que tenía detrás. Su rostro había perdido expresividad, por pequeña que fuera, y ahora estaba en blanco y hasta parecía alelada. Cuando habló, lo hizo muy lentamente con un sonido gutural. «¿Puede verlo?» «Me parece raro que no pueda verlo. Está tan cerca de usted. Ahora mismo le está pasando el brazo por detrás de los hombros». Este gesto era habitual en Hugh, y en verdad la señora Wilton pudo sentir una presencia muy cercana, inclinándose sobre ella y envolviéndola con ternura. También sintió como si tuviera un velo muy delgado sobre los ojos que le impedía ver. Pero la mujer sí lo vio. Estaba describiendo a Hugh con mucho detalle, incluso en las cosas más nimias, como la quemadura en su mano derecha. «¿Es feliz? Por favor, pregúntale si me ama». Lo que estaba pensando era mucho más de lo que había esperado. Se sentía tan aturdida que sus labios murmuraron otra vez la misma pregunta. «¿Él me ama?» «Él la ama.
No va a responder a su pregunta, pero la ama. Él quiere que yo haga algo para que usted lo vea. Creo que está desilusionado porque no puedo hacerlo, y no puedo a menos que usted lo haga. La mujer hizo una pausa y agregó: creo que va a volver a verlo. Usted no piense en otra cosa. Él está muy cerca de nosotros ahora. De inmediato cayó en un pesado sueño, como si hubiera sufrido un colapso, y permaneció inmóvil respirando con dificultad. La señora Wilton colocó unos billetes sobre la mesa y salió del cuarto en puntas de pie. Le pareció recordar que al bajar la escalera, el comerciante la detuvo en medio de la oscuridad para mostrarle algunas antigüedades, unas piezas de plata, unas joyas y otras cosas por el estilo. Pero ella no tenía conciencia de lo que hacía y sus recuerdos eran confusos. Cuando por fin reaccionó, estaba entrando a una iglesia cerca de Portland Place. En su estado normal, ella no habría hecho algo así. ¿Qué la había llevado ahí? Actuaba como si fuera una sonámbula. La iglesia era antigua y estaba poco iluminada. Los bancos eran negros y altos, y estaba desierta. La señora Wilton se sentó en uno de los bancos y se inclinó hacia adelante con la cara entre las manos. Unos minutos más tarde, un soldado entró ruidosamente y se sentó unas cuantas hileras más adelante. Aunque en ningún momento se dio vuelta para mirarla, notó algo familiar en su figura que la dejó pasmada. Al principio no estaba muy convencida de que fuera Hugh, pero cuando el soldado levantó la mano, ella supo con certeza quién era. Se levantó deprisa y corrió hacia él. ¡Oh, Hugh! ¡Hugh! ¡Has regresado! El soldado volvió la cabeza y le sonrió. Al final no lo habían matado. Había sido un error. Él estaba por hablarle cuando el ruido de unas pisadas resonó con fuerza en la iglesia vacía. Ella se dio vuelta y miró hacia el final del pasillo que estaba en penumbras. Era el viejo sacristán que caminaba hacia ella. Creí oír que me llamaba, le dijo. Estaba hablando con mi esposo, dijo ella, y al no ver a Hugh por ningún lado, agregó: estaba aquí hace un minuto, debe haberse ido hacia la puerta, comentó angustiada mirando alrededor. Aquí no hay nadie, le dijo el anciano amablemente. Solo usted y yo. A las mujeres les suelen gastar bromas pesadas desde que terminó la guerra. Ayer a la tarde vino una mujer que se había casado en esta iglesia y me dijo que su esposo le había prometido encontrarse aquí con ella. ¿Usted se casó aquí por casualidad? No, contestó la señora Wilton desolada. Me casé en la India. 2 o 3 días después, más o menos, fue a un pequeño restaurante italiano en el distrito de Bayswater. Ahora salía a comer afuera con frecuencia. Últimamente tenía una tos cansadora y había descubierto que por algún motivo tosía menos cuando estaba en un lugar público y veía caras que no conocía. En su apartamento todavía estaban las cosas que Hugh usaba cuando vivían juntos. Los baúles y las valijas seguían teniendo su nombre junto con la etiqueta de los lugares que habían visitado juntos. Cada vez que los veía, sentía una puñalada en el corazón. En el restaurante entraba y salía mucha gente, muchos de ellos soldados, y solo echaban una mirada de reojo hacia el rincón donde se sentaba habitualmente. Ese día, por casualidad, ella había llegado más tarde y el lugar estaba vacío. Estaba muy cansada para comer, apenas mordisqueaba la comida. Podía haber llorado del cansancio, la soledad y la desolación que sentía. Entonces, de pronto, él estaba frente a ella, sentado al otro lado de la mesa. Le hizo recordar a la época en que se comprometieron, cuando solían almorzar afuera. Él no vestía uniforme, le sonrió, le insistió para que comiera igual que en aquellos días. Yo me la encontré esa tarde mientras caminaba por los jardines de Kensington y me contó lo que había pasado. «Me he encontrado con Hugh», me dijo. «Se le veía muy feliz». «¿Y te dijo algo?» No, sí, creo que sí, pero no podía oírlo bien. La cabeza me daba vueltas por el cansancio. La próxima vez...». Después de ese día, no volví a verla por un tiempo. En mi opinión, ella creía que yendo a los lugares que habían ido juntos, como la vieja iglesia o el pequeño restaurante, era más seguro que se lo encontrara otra vez. De hecho, jamás lo vio en su casa, pero en la calle o en el parque, él caminaba junto a ella a menudo. Una vez la salvó de que la atropellara un auto. Dijo que sintió la mano de él sujetándola del brazo cuando el auto estaba casi encima de ella.
Ella me había dado la dirección de la vidente y fue a través de esa curiosa mujer que sé, o creo saber, qué le pasó después. La señora Wilton no estaba realmente enferma el invierno pasado, al menos no tan enferma como para tener que guardar cama, pero estaba muy delgada y sus grandes y hermosos ojos estaban siempre fijos en un punto distante, como si buscaran algo. Tenía la misma mirada que uno a veces ve en los marineros cuando se están aproximando a la costa y no están seguros de dónde se encuentran. Ella vivía prácticamente sola, no veía a nadie excepto a alguien que fuera a buscarla. A los que se mostraban preocupados les sonreía y les aseguraba que se sentía muy bien. Una mañana soleada, ella estaba en la cama, despierta, esperando que la criada le trajera el té. El tímido sol londinense se filtraba por las cortinas. La habitación tenía aroma limpio y el ambiente era alegre. Cuando oyó que se abría la puerta, pensó que era la criada con la bandeja. Entonces vio a Hugh parado a los pies de la cama. Esta vez llevaba puesto su uniforme y se veía igual que el día que se marchó. «Oh, Hugh, háblame, ¿no me vas a decir ni una palabra?» Él le sonrió y echó la cabeza hacia atrás, tal como lo hacía en aquellos días cuando estaban en la casa de la madre de ella y quería que saliera de la habitación sin llamar la atención de los demás. Él se dirigió hacia la puerta, haciéndole señas para que la siguiera. Al pasar, tomó las pantuflas del piso y se las alcanzó, como si quisiera que se calzara. Ella se bajó de la cama a toda prisa. Lo extraño del caso es que cuando revisaron sus pertenencias después de muerta, nadie logró encontrar sus pantuflas.